Bueno, entonces los problemas que tienen que resolver para el segundo parcial son este problema, ¿sí? Tenemos una línea recta que lleva corriente y luego entra a un semicírculo de radio R. La distancia que corre la primera corriente es L y es igual a la distancia que corre en la segunda parte del semicírculo, ¿sí? Entonces, calcular el campo en el centro del semicírculo, o sea, en este punto, si la I es igual a 10 amperes, el radio es de 10 centímetros y la L es de 10 centímetros. Entonces hay que calcular el campo en este punto. Bueno, a ver, fíjense, apúntenlo bien. Bueno, el segundo problema es calcular el campo en el centro de dos espiras circulares que portan la misma corriente en la misma dirección. Entonces aquí tenemos dos espiras circulares, ¿sí? Tienen el mismo radio, llevan la misma corriente de 12 amperes, ¿sí? Y están separados una distancia de 10 centímetros. Entonces el punto es calcular el campo magnético en el centro exactamente del eje que separa las dos bobinas. ¿Sí? A ver, véanlo bien, apúntenlo. Bien, ahora el tercer problema va a ser demostrar o sea, van a tener una trayectoria cerrada en la cual I1 es igual a 6 amperes, I2 es igual a menos 6 amperes. Es decir, aquí la corriente va saliendo, aquí la corriente va metiéndose, y entonces, pues la integral de Ampere sería B punto dl, sería igual a 0. ¿Por qué igual a 0? A ver, díganme por qué igual a 0. La corriente neta que encierra es 0. Exactamente. Pero eso no implica que B en cada punto es 0. Entonces, denme un ejemplo en el cual, a pesar de que la integral cerrada es 0, en este punto el campo puede ser diferente de 0 y lo mismo en este punto o en cualquier otro punto, la integral puede ser diferente a 0. Digo, el campo magnético puede ser diferente de 0. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que hay que hacer? Con que encuentren 2 o 3 puntos en los cuales el campo es diferente a 0, ya con eso demuestran
que el campo no es cero a lo largo de toda la trayectoria. Cosa que sí pasaría, por ejemplo, en el caso de una trayectoria circular que encierra un cable rectilíneo. Ahí sí el campo sería cero, si no llevara corriente, ¿sí? En todos los puntos. Pero en este ¿Cree que lo calculemos o que nada más pongamos como los puntos donde sí, no sé? pueden poner ejemplos, unos cuantos ejemplos, 1, 2 o 3 ejemplos, ¿sí? Y yo les recomendaría, para que entiendan mejor, que vean cómo se comporta el campo en esta parte de aquí y cómo se comporta el campo en esta parte de aquí, ¿sí? Porque pudiera ser que el campo aquí de este lado tenga un signo y que el campo en este punto tenga un diferente signo, y por tanto la suma pues va a ser cero, ¿no? Aunque sean diferentes los campos y no sean cero, ¿sí? Pero si quieren más de 2 o 3 ejemplos en los cuales ustedes demuestren que el campo, por ejemplo, que el campo en este punto no es cero, que el campo en este punto no es cero. ¿Sí? ¿Sí respondo a tu pregunta? ¿Perdón? Es que no sé si quiere que lo hagamos algebraicamente, o sea, que escribamos con todo el procedimiento del cálculo del campo. Pueden hacerlo simplemente numéricamente, ¿sí? O sea, la pregunta es muy sencilla. Hagan 2 o 3 cálculos del campo en algún punto y demuestren que el campo no es cero con números, ¿sí? Con los números que están ahí, ¿sí? Ok, Pero si quieren también traten de demostrarlo, pues con el cálculo diferencial integral, ¿sí? Que el campo es diferente de cero, por lo cual podrían, por ejemplo, calcular el campo en este punto, en esta zona, y el campo en esta otra zona. Se darán cuenta algo muy interesante, que el campo en los lados es el mismo, pero tiene diferentes signos, y por eso su suma se hace cero, ¿sí? Pero yo más les pido que vean, que palpen con un ejemplo concreto que el campo no es cero a lo largo de la trayectoria. ¿Sí queda clara tu respuesta? ¿La respuesta? ¿Sí? sí, creo que sí. Bueno, o sea, lo pueden hacer con números concretos, con ejemplos concretos numéricos, pero también lo pueden demostrar en términos generales, ¿sí? Bueno, entonces estos serán los 3 problemas que van a ser en lugar de los que aparecen, de los propuestos por Lipsy, ¿sí? En la parte de ley de Ampère y ley de Biot-Savart. Bueno, ok. ¿A dónde lo vamos a subir al mismo lugar? Sí, los van a subir también a Classroom. Vamos a hacer un sitio para que que pongan así, por ejemplo, ponen así, el sitio va a decir problemas del segundo parcial de la ley de Ampère y de la ley de Biot-Savart. Así se va a llamar el espacio en los cuales ustedes van a subir sus problemas. ¿Sí? Entonces, en lugar de la lista 10, vamos a hacer estos 3 ejercicios. Ajá, sí. Entonces, ley de Ampère y de Biot-Savart. Entonces, no tenemos que entregar ninguno de la lista 10. No, Ok. ¿sí? Bueno, ok. Ahora vamos ya a pasar a ver otro tema que es básico en el curso, que es la ley de Faraday. O sea, si se dan cuenta históricamente, pues lo primero que se encontró a nivel de un tratamiento riguroso matemático de los efectos eléctricos fue la ley de Coulomb, ¿no? De la fuerza entre cargas, que puede ser atractiva o repulsiva. Luego, a partir de
de que Volta inventa la pila, su pila, la pila de Volta, se empieza a trabajar con la corriente y lo primero que aparece es una liga entre la corriente y el campo magnético descubierta por Ørsted, ¿sí? Luego a esta liga, Ampère le da una expresión matemática, ¿sí? Bueno, después de eso, el siguiente descubrimiento esencial es la ley de Faraday, ¿sí? Bueno, lo que les quisiera señalar nada más de pasada es que algo que a mí me parece impresionante es que en realidad, si ustedes leyeran algo de historia de la física, se dan cuenta que a partir de la pila de Volta se hicieron muchos experimentos de diferentes tipos, ¿sí? Por ejemplo, se descubrió que la corriente calentaba a los fluidos en los cuales estaba sumergido o a las resistencias a las cuales estaba conectado el circuito. Se le puso mucha atención al calentamiento, pero también se descubrió otra cosa interesantísima, que si unían dos alambres de diferente tipo, en función de la corriente, del sentido de la corriente, si ustedes metían la punta unida de dos cables distintos, la punta podía calentar al fluido en el cual estaban metidos, ¿sí? O podía enfriarlo. Sorprendente que con dos corrientes en cierta dirección que recorrieran dos cables diferentes, pues podían enfriar, congelar, de hecho, un trocito de agua, ¿sí? Otro efecto sorprendente de la corriente. También el fenómeno de electrolisis, que ya lo hemos visto en laboratorio, que si los dos extremos de una pila de Volta los ponen dentro de una solución salina, pues logran separar los iones que componen a la molécula. Eso nos llevó a darle fuerza a la hipótesis de que la materia estaba hecha de partículas, ¿sí? Bueno, pero uno de los resultados más sorprendentes fue que con la corriente se podía generar un campo magnético. Bueno, ese también fue un producto de la pila de Volta, ¿sí? Ahora aparece Faraday. Faraday en el poco tiempo pues, se hizo de su pila y empezó a generar campos magnéticos muy intensos usando bobinas. Pero lo que él quería era, con campos muy intensos de bobinas o de imanes, tratar de generar efectos eléctricos. O sea, ir en sentido contrario a lo que había descubierto Ampère. Ampère descubrió que con corrientes se pueden generar campos magnéticos. Faraday se preguntaba la pregunta inversa. ¿Con campos magnéticos se pueden generar efectos eléctricos? Bueno, él lo que hizo en principio fue poner una espira, ¿sí? Y en la espira intercaló un galvanómetro. Un galvanómetro es un aparatito que mide corrientes. Si hay corriente, lo voy a dibujar un poquito más grande. Si hay corriente, el galvanómetro indica que hay corriente, se mueve. Si no, pues queda quieto, ¿no? Bueno, lo que hizo Faraday fue poner enfrente de las espiras fuertes campos magnéticos. Por ejemplo, utilizando imanes de un campo magnético muy intenso, ¿sí? Bueno, pues, perdón. Aquí está el norte. Intentó ver los efectos de un campo magnético enfrente de una espira y no encontró ninguna respuesta en los medidores de corriente.
Luego, en vez de imanes, utilizó puso enfrente de la espira un campo magnético. Me imagino que este campo magnético era producido, pues justamente de acuerdo a la ley de Ampère, por el campo que utilizó el campo magnético de una bobina con una gran corriente, ¿sí? Este es el interruptor. Entonces, cuando el interruptor estaba desconectado, pues no había nada, no había corriente, no había campo magnético y no pasaba nada en la otra espira. Pero en el momento en que en que Faraday cerraba el interruptor, durante un breve instante de tiempo, el galvanómetro se movía, pero luego regresaba a su lugar. Era una reacción instantánea. Y también, ya que estaba conectado y había corriente, en el momento en que desconectara la corriente de la bobina, otra vez el galvanómetro se movía, pero ahora en sentido contrario. Entonces, eso lo digo muy sencillamente, ¿no? Pero eso le llevó años de estar investigando a Faraday, la búsqueda de generar efectos eléctricos con con campos magnéticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este experimento y este experimento? Bueno, que en este experimento Faraday mantuvo fijo el imán con respecto a la posición de la espira y no encontró nada. En este caso, puso la bobina enfrente de la espira con una gran corriente o desconectado, pero en estado estático, y en estado estático no producía ningún efecto en el galvanómetro. Pero en cuanto apagaba o prendía el interruptor, justamente en ese momento es cuando había una respuesta del galvanómetro. Entonces de ahí, pues dijo, si hay una corriente pequeña, cuando hay un cambio, entonces si hay una corriente es que está generándose aquí un voltaje, ¿sí? En ese tiempo a eso le llamaban una fuerza electromotriz. Si hay una fuerza electromotriz, esa fuerza electromotriz se produce por el cambio del campo magnético que está cruzando a la espira, ¿sí? Ya después le dio una expresión más clara a este experimento, ¿sí? Y finalmente llegó a esta conclusión de que se creaba una fuerza electromotriz les repito, así le decían al voltaje. Así, ¿sí? Una fuerza electromotriz que era igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a analizar qué significa físicamente eso de que se cree una fuerza electromotriz dentro de la espira que recibe el campo magnético cambiante, ¿sí? ¿Por qué el signo menos? ¿Y qué significa el flujo? Entonces vamos a ver esos conceptos y para eso vamos a referirnos a un ejemplo muy concreto que ya hemos trabajado otras veces. Espero que del curso se les quede grabado este hecho.
de que si tienen una bobina con corriente, entonces el campo magnético en su interior en magnitud es igual a mu 0 n por I, donde n es el número de vueltas por unidad de longitud. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos que con una fuente de corriente y una bobina podemos generar campo magnético y variarlo de acuerdo a la variación del voltaje o a la variación del número de vueltas por unidad de longitud o a la variación de la constante de permeabilidad. Hay que comentar esto. Ustedes pueden tener dentro de la bobina vacío o aire, ¿sí? Básicamente, la mu 0 del vacío es igual a la mu 0, a la mu del aire. O sea, para fines prácticos experimentales podemos considerar que ambos son iguales, ¿sí? Pero algo muy interesante es que si ustedes ponen dentro de una bobina ustedes usan como núcleo, ¿sí? Un núcleo sólido. Por ejemplo, un material que es muy común, lo encuentran en la tienda de electrónica de frente del Politécnico, el núcleo de ferrita. La mu de la ferrita es mayor que la mu 0 del vacío, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaría en esta fórmula? A ver, vamos a ver, tenemos B igual a mu por N por I. Si conservamos la fuente a un cierto voltaje, pues vamos a mantener la corriente. Si conservamos a la bobina con cierto número de vueltas por unidad de longitud, esto va a ser constante. Pero si variamos el núcleo de la bobina, por ejemplo, introduciéndole una barra de ferrita, este término va a cambiar y por lo tanto se va a ir a intensificar el campo magnético. Entonces, esta es una forma de, con la misma corriente y con el mismo objeto, que ustedes pueden obtener un campo magnético muy intenso. ¿Sí? Entonces, eso es un buen descubrimiento, que pueden también graduar el tamaño del campo magnético cambiando el núcleo en el que está enredada la bobina. Bien. Este también es un resultado experimental que fue ampliamente estudiado por Faraday, ¿sí? Realmente un tipo, ya saben la historia de Faraday, ¿no? ¿Alguien sabe algo de la historia de Faraday? A ver, Sí, yo recuerdo haber visto algún capítulo de Cosmos en donde contaban un poco de su historia. Creo que en realidad él no estudió matemáticas, ¿no? ajá. Y creo que, no sé si es el que después tenía problemas de memoria y se le iban olvidando las cosas. Sí, le afectó el mercurio. Estuvo aspirando mucho mercurio, ¿sí? Pero por eso, o sea, se entusiasmaba tanto con sus experimentos que una forma de averiguar si un circuito tenía o no un corto, él echaba líquido de mercurio. Entonces, si el mercurio se empezaba a calentar y a soltar vapores,
pues quiere decir que había un corto por ahí. Y entonces tantas veces se utilizó este recurso que llegó a aspirar una gran cantidad de mercurio y eso le afectó al sistema nervioso, ¿no? Sí. Bueno, esa es una parte de la historia. Pero la parte que es también muy interesante es que en realidad él nunca llevó ningún tipo de estudio académico, con dificultad aprendió a escribir, aunque escribía muy bien, pero no estudió matemáticas formalmente. Él trabajaba como empastador de libros y trabajando como empastador de libros se puso a leer algunos libros de física, ¿sí? Y le llamó mucho la atención. Entonces ocurrió algo que solamente ocurría en lugares como Inglaterra o Francia en ese tiempo, alrededor de 1830. Es que los miembros de la Real Sociedad de Inglaterra, o sea, donde se juntaban los físicos e investigadores más destacados, le encargaban a uno de sus miembros que diera una conferencia, no sé si semanal o quincenal, pero para el público abierto, ¿sí? Pero esas conferencias tenían que ser, vendían boletos para que la gente asistiera a las conferencias sobre física o química, ¿sí? Y entonces Faraday pues ahorró un poco de dinero, compró un boleto, un ticket, y fue a sus conferencias. No se perdió una sola de las conferencias que daba un físico muy destacado que se apellidaba Davy. Yo casi escribe Davy. ¿Sí? Bueno, él era el encargado de dar las conferencias y Faraday, que no se perdió ninguna, iba con su cuadernito y hacía unos dibujos perfectos y además explicaba lo que había entendido de los experimentos. Bueno, el hecho es que juntó no sé cuántas asistencias a esa conferencia y como era empastador, se le ocurrió empastar sus apuntes con dibujos y anotaciones y se la regaló a Davy, ¿sí? Davy se impresionó por la calidad de los dibujos y sobre todo por la calidad de la explicación y entonces lo contrató como ayudante de laboratorio de él, ¿sí? Y fue así como Faraday pudo ingresar a la Real Sociedad, ¿sí? Bueno, es algo muy, muy, muy interesante, muy la historia de Charles Dickens, del muchachito pobre que a base de trabajo llega a superarse, pero el hecho es que con el tiempo llegó a ser mejor que Davy, y cuando Faraday solicitó su ingreso en base a los experimentos que había publicado a la Real Sociedad, Davy se opuso. O sea, todos los demás miembros de la Real Sociedad votaran por que fuera aceptado Faraday, pero Davy, que fue el que lo contrató, se opuso, básicamente por celos, ¿no? ¿Sí? Porque el alumno había superado al maestro. Bueno, el hecho es que fue uno de los más grandes experimentadores del siglo XIX y su única dificultad es que todos sus resultados nunca adquirían una forma matemática. Pero él creó, por ejemplo, el concepto de vacío, él creó el concepto de líneas de fuerza. Cuando aquí en la clase ponemos campos magnéticos que están dando vueltas y oscilan y toda esa opción, pues estamos utilizando la técnica de Faraday, que le dio aspecto corpóreo a las líneas de campo eléctrico y campo magnético. Bueno, el hecho es que él fue quien las propuso, él fue quien propuso el término de campo. Antes de Faraday no existía el concepto de campo. Y bueno, finalmente sus notas, sus trabajos, las leyó Maxwell. Y tal vez el físico teórico, o uno de los físicos teóricos
más grandes del siglo XIX, tal vez el más grande, ¿sí? Leyó cuidadosamente los resultados experimentales de Faraday, que eran muy precisos, y les dio forma matemática. Impresionante eso, que los experimentos de Faraday hayan adquirido una forma matemática. Hoy esos resultados matemáticos se expresan en la academia con 4 ecuaciones maravillosas, son las ecuaciones de Maxwell. Las veremos al final del curso cuando veamos cómo a partir de ellas se deduce la velocidad de la luz y que la luz es un fenómeno electromagnético, ¿sí? Pero bueno, el hecho es que los resultados de Faraday con respecto a la electricidad y el magnetismo, Maxwell les dio forma matemática, aunque en principio sus matemáticas no eran tan sencillas como actualmente, sino que tenían, las ecuaciones de Maxwell no eran 4 como son en la actualidad, sino eran 22 ecuaciones, 22 ecuaciones. Era difícil trabajar con ellas, ¿sí? Y poco a poco, tal como ocurre en la historia de la física, después de que ya Maxwell propuso 22 ecuaciones, hubo otros investigadores, por ejemplo, Hertz, que empezó a simplificar con otro tipo de tratamiento matemático hasta reducir esas 22 ecuaciones, él y otros físicos, a solamente 4 ecuaciones. Entonces, esa es la historia breve de Faraday, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces vamos a ver el concepto de flujo. Antes que como un concepto abstracto, pues vamos a verlo aquí. Si aquí tenemos un campo, este campo está atravesando una cierta área, ¿sí? Entonces, por cada espira que tengamos, tenemos un campo magnético que la está cruzando. Entonces, el flujo para una espira es simplemente el producto del campo magnético, okay, por A, por el área de la espira. Pero como en una bobina tenemos varias espiras, entonces el flujo total, que se le llama también enlaces de flujo, ¿sí? Entonces, es el flujo de una bobina, de una sola esfera, digo, de una sola vuelta, flujo, de una sola espira. Pero como tenemos n espiras, entonces el flujo total es n veces el flujo de una sola espira, ¿sí? Bueno, entonces este sería el flujo total. Si se dan cuenta es muy sencillo, el concepto de flujo es muy sencillo, es el producto del campo magnético por el área, ¿sí? Y si tenemos varias espiras, pues es n veces ese flujo. Ahora, aquí estamos tratando con una situación muy especial, que es el caso en el cual suponemos que el campo magnético es constante a lo largo de toda la sección transversal, cosa que en realidad es difícil que pase, y por eso la expresión es tan sencilla. Pero la situación se complica cuando tenemos esta situación que veremos en detalle en la próxima clase. Cuando tenemos una espira, y tal como la que estudiamos hace rato, el flujo sí es así, digo, los campos magnéticos sí es así, pues ya no podemos aplicar simplemente el producto B por A, ¿sí?
Entonces, estas situaciones que son más complicadas que esta situación muy sencilla, bueno, esas son las que estudiaremos en la siguiente clase. Se está acabando el tiempo, me queda un minuto y nos vemos pasado mañana. Acuérdense que entonces los dejamos en vez de los problemas que les propuso Litsi, los que yo les propuse, tres problemas, ¿sí? Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Lo que les digo es que se cuiden y que ojalá que pronto los llegue el momento de que los inyecten, de que los vacunen. Cuídense, muchachos. Ahí nos estamos viendo. Profe, disculpe, ¿me puede recordar la fecha del examen entonces? Este jueves. Ah, ok, ok. En 2 días entonces. Este jueves a las 4:30. A las 4. Ok, Sí. Profe, gracias. Hasta ¿el luego. examen va a durar 2 horas como la vez pasada? Un poquito más, porque son más problemas. Bueno, está bien, gracias, profe. Ahora pues, cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias.